Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias nuevamente que me permitiste nuevamente ver la luz del día. Por todos los bienes recibidos desde este momento que has concedido a este Hijo tuyo. Quiero pedir hoy de una manera muy especial a los moradores de este lugar para que los bendigas, los ayudes en todas sus necesidades físicas, espirituales y corporales, igual que a sus seres, igual que a sus familiares. Te pido también, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de este Hijo tuyo, que se dispone a compartir una enseñanza más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes hoy en este día. Un gusto poderles compartir nuevamente una enseñanza más. Un gusto, como les reitero, poderles compartir. Y la enseñanza o el compartir hoy en este día vamos a hablar de una forma anticipada con respecto a lo que sería el altar de muertos, comida de altares y todo relacionado con los fieles difuntos próximamente a festejar como cristianos. Aquí primero es un compartir que les hago yo en este día y quiero primero compartirlo de viva voz. Primero, dos extremos equivocados en cuanto a nosotros como cristianos. Dos extremos equivocados, ¿en qué sentido? Hay muchos cristianos que no festejan, en primera instancia, no festejan esta conmemoración del Día de Muertos, porque erróneamente, se toma que es en principio de cuentas es una tradición. Esto del altar de muertos es una tradición ya antiquísima que viene de nuestros antepasados. ¿Sí? Y en resumidas cuentas, ese primer grupo de cristianos que está equivocado, caemos en lo que sería el anticristiano o el paganismo. Ese es en primera instancia. En segunda instancia es celebrar, sí, ya lo que es esta celebración, conmemoración, altares de muertos, pero de una forma equivocada también en el sentido de que hay contradicciones entre nosotros por no saber qué es en realidad esta situación del altar de muertos. La perspectiva la perspectiva bíblica basada en tres citas bíblicas que no voy a dar lectura, nada más como referencia para poder abordar esta situación del altar de muertos, que es la creación, caída y redención. La creación, claro que fuimos creados, es un sentido, en este sentido, para poder celebrar o tocante al tema del altar de muertos, que es la creación. Génesis 1:26, nada más voy a darlo como referencia nada más, para que sepamos de dónde partimos, de la creación. Creación es Génesis 1:26, la caída Génesis capítulo 3 y siguientes, pero la redención por parte de nuestro Señor Jesucristo es Colosenses 1:20, nada más en un contexto general en ese sentido. Va a haber unas preguntas con respecto a esto, porque hay dudas con respecto de que si celebra, si no se celebra, si es cristiano o pagano. Hay una serie de prerrogativas para definir esta situación, si es cristiano o pagano, si lo debemos de hacer o no. Y hay una serie, se formularon unas preguntas que se van a dar esas preguntas y lógicamente se va a dar respuesta bíblicamente con respecto a esas preguntas. La primera pregunta sería, ¿de qué forma se puede participar en el Día de Muertos? Se puede celebrar o festejar de varias maneras. En primera instancia, la Biblia nos habla, nosotros como cristianos nos regimos, claro, por la Biblia, no por las tradiciones. En principio de cuentas, ahí quiero hacer un preámbulo,
nosotros nos regimos, hablando en este sentido de este tema, nos regimos por las Sagradas Escrituras porque somos regidos por Cristo. Vamos a ver, Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 11 y siguientes, nos habla claramente cómo debemos de recordar a estos seres queridos que hicieron en vida, cómo debemos de recordarlos, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 1, para dar respuesta a estas interrogantes de esto. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas. Y aún después de muerto, por su fe, sigue clamando. Por su fe también, Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces, aquí en este preámbulo, nada más, de acuerdo a la primera pregunta, aquí hay una respuesta de Hebreos. No voy a ondear yo tanto en las Sagradas Escrituras en la explicación porque hay temas o hay citas relacionadas al tema que se va a hablar, que se va a tocar, que si ponemos un poco de atención no es necesario que seamos repetitivos en dar o argumentar cosas relacionadas a esto. Es importante que nosotros como cristianos tengamos muy presentes que el ser querido, lo que muere en nosotros es el cuerpo, ¿sí? Muere el cuerpo, el alma no. Tenemos esa idea, esa vaga creencia o desconocimiento, o se nos ha inculcado que, que al morir nuestro difunto se acabó todo, pero no. Aquí quiero tocar una situación importante también relacionada a los hermanos separados que salen a colación con este comentario. ¿Por qué? Porque para ellos el muerto es muerto, muerto está. Entonces, para ellos, la doctrina de los hermanos separados tocante a esta situación, el muerto, muerto está. Para los cristianos católicos es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Cristo. Entonces nosotros tenemos otra idea, otro concepto muy diferente y es soportado en las Sagradas Escrituras, que es lo más importante. No es el catolicismo o el cristiano católico que tenga esa idea, no. Es porque está sustentado en las Sagradas Escrituras y nosotros lo regimos por esa situación. Sabemos que el muerto, hablando de su cuerpo, no va a regresar, aunque esté, ahora sí, como dice la Sagrada Escritura, vivos para Cristo, pero muertos para el mundo. ¿Por qué? Porque están reinando con Cristo. Están muertos para el mundo, sí, pero reinando con Cristo. Sabemos que una persona muerta, hablando claro de su cuerpo, no va a regresar a este mundo, no va a regresar a este mundo, y el sustento bíblico lo tenemos en San Juan, Lucas 16:27, para que se nos borre de la mente de que el muerto pueda regresar. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Hasta ahí detente tantito. Aquí sabemos que el difunto que está en el cielo
puede escuchar nuestras prerrogativas, pero también ellos que están en el cielo sí pueden interceder por nosotros. Vemos el caso aquí en Lucas, que la persona que pide auxilio es porque está en el infierno. Esa persona no hay súplicas, no hay prerrogativas en ese sentido, ¿sí? Pero Moisés, que sabemos que fue salvo, fue santo, por él, ahí dice la Escritura, que él puede pedir en ese sentido por nosotros, en otro sentido. ¿Sí? Aquí, con relacionado a la primera pregunta, hay dos citas bíblicas para poder concluir esta primera pregunta. ¿Sí? Muchas veces la enseñanza cristiana nos dice que debemos orar por los fieles difuntos, orar, no convivir, ¿sí? No convivir con ellos, porque aquí hay una contradicción o estamos desviando el Evangelio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 13, para que veamos cómo aquí hay una contradicción de acuerdo a la doctrina cristiana, ¿sí? Deuteronomio 18, 9 al 13, para que veamos el lado opuesto de lo que nos enseña la doctrina cristiana. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se llegue a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. Hasta ahí. Esto de consultar a los espíritus y espiritualismo es invocar a los muertos, ¿sí? Eso es una doctrina anticristiana, no cristiana, es anticristiana porque todo eso es rendirle culto a Satanás. Entonces, esas prácticas que nosotros que se tienen, porque es una tradición mexicana, nada más, esto del altar de muertos, eso es anticristiano. Ahí está en el libro de Deuteronomio, claramente, como nos dice Moisés, porque Deuteronomio fue un libro escrito también por Moisés. Aquí vemos esta situación que no debe ser aplicable a nosotros como cristianos. Eso de, como vuelvo a repetir, la enseñanza cristiana es recordar a los muertos de acuerdo a como nos menciona Hebreos 11.1, pero también con rogativas, ofreciendo misas por nuestros fieles difuntos. En esta situación no, pero aquí quiero hacer alusión también de que también no debemos poner en el altar de muertos comida. ¿Por qué? Porque también el ofrecer comida es rendirle culto a otros dioses, dioses paganos. Y la referencia al sustento bíblico está en Josué 24.2, Josué 24.2, que aquí vamos a ver que ya desde nuestros antepasados ya venía esta situación. Y en Josué 24.14, que vamos a dar respuesta también, cómo Dios nos exhorta de una manera que nos dice que ya nos concienticemos en esa postura de esto. Josué 24.2, primero. Josué dijo entonces a todo el pueblo: esto es lo que Yahvé, el Dios de Israel, les manda decir. Sus padres vivían más allá del río y servían a otros dioses. Hasta ahí detente tantito. Servían a otros dioses. Esta situación haciendo alusión a lo que, trayéndolo ahorita a la mente, esta situación, porque sabemos que una de las características de la palabra de Dios es que es actual. Esto ya es antiquísimo, esto del altar de muertos, pero haciendo vida estas palabras, que no le rindamos culto a otros dioses, ¿qué más? Dice: acuérdese de Terah, padre de Abraham y padre de Nahor. Pero yo tomé a su padre Abraham más allá del río y lo hice recorrer todo el territorio de Canaán. Multipliqué su raza y le di a Isaac. A Isaac
le di a Jacob y Esaú. Hasta ahí. Vete por favor al versículo 14. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Ahora, pues teman a Yahvé, sírvanle con sinceridad y fidelidad, eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron tanto más allá del río como en Egipto. Hasta ahí. Entonces, nada más ahí para concretar la primera pregunta, que nos olvidemos de servirle a esos dioses falsos, ¿sí? Porque un ídolo es un dios falso, que no tiene validez. Entonces, ese comportamiento de nosotros de poner ese altar de muertos, bíblicamente estamos comprobando que eso es pagano. Una cosa es la tradición y otra cosa es la Biblia. Nosotros nos regimos por las Sagradas Escrituras, sabiendo de antemano que hay mucha ignorancia, desconocimiento en cuanto a esta situación del altar de muertos. Las Sagradas Escrituras son claras y nos regimos en base a las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la segunda pregunta que había? La segunda pregunta es, ¿debo comer pan de muerto y comida de los altares? Aquí hay dos situaciones diferentes. En el Nuevo Testamento se habla de que se sacrificaba comida a los ídolos. Eso es muy diferente a poder comer pan de muertos, sí. Dice Mateo 15:11 como referencia. Lo que entra a la boca o lo que ingiere el ser humano no es lo que daña, sino lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que daña. Primera de Corintios 8:4 nada más es una definición de lo que es ser ídolo de sacrificar la carne a los ídolos. Primera de Corintios 8:4 nada más para entrar en ese contexto de la comida. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada de los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Hasta ahí. Vemos ahí claramente San Pablo cómo nos muestra que un ídolo no es nada. Nosotros también nos convertimos, en otro sentido, ser unos idólatras, el hacer esos altares, también en ese sentido. Sí, porque un ídolo no es nada. Primera de Corintios 10:14, en ese orden, 10:14, 10:24 y 10:31, para que aquí veamos en sí que la comida que ingerimos, claro, no es mala porque todo fue creado por Dios. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Sí. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Hasta ahí, palabra de Dios. Aquí San Pablo como nos muestra de una forma clara, sencilla, que no le rindamos culto a esos ídolos, que acaso no compartimos del mismo cáliz y el cuerpo. 10:24, 10:25, primero. Okay. Coman, pues, todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia. Hasta ahí. Nada más aquí. Coman todo lo que se vende en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que todo podemos comer. Hay gente que se le respeta que no le pueda agradar la comida. Haciendo una referencia, una alusión a los testigos de Jehová, que ellos, por ejemplo, no pueden comer cierta comida. ¿Por qué? Haciendo referencia a Levítico 17:1 al siguiente, se creía que en el Antiguo Testamento, para los israelitas, que la sangre, en el alma estaba la sangre, nada más como contexto general, refiriéndonos a que la comida es creada por Dios, y haciendo referencia nada más también en este sentido a Colosenses 2:16, que dice San Pablo,
que nadie los venga a criticar por lo que comen y por lo que beben. Entonces, en ese contexto general, ¿podemos comer todo lo que se nos brinda en la mesa? Sí. 10:30, por favor, 10:31. Corintios 10:31. Sí. Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que no busco mi propio interés, sino el de los demás. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces vimos claramente aquí cómo San Pablo en el capítulo 10, cómo nos habla en general de la comida que debemos, pues, darle gracias a Dios, que no le rindamos culto a otros ídolos. Hablando también de la comida del altar de muertos, en ese sentido es desperdiciar la comida, tirar la basura que se echa a perder, porque sabemos que el muerto, en el sentido de que su cuerpo muere, pero no él, no va a venir a comer, ¿sí? Anteriormente se tenía esa creencia de nuestros antepasados, que esto es pagano, y como no fueron evangelizados, por eso se tenía la creencia que ellos venían a comer. Por eso, si se dan cuenta, en esto tradicional de muertos, se ponen comida en los altares. ¿Por qué? Porque se sigue teniendo todavía esa creencia errónea, equivocada, que van a comer. ¿Sí? Que van a venir a comer, pero eso hay que quitarlo de la mente y del corazón, porque es una tradición. No es palabra de Dios que vengan y como vuelvo a repetir, nosotros nos regimos por las Sagradas Escrituras. El muerto no va a venir a comer eso que se nos borre de la mente. La tercera pregunta. La tercera pregunta ¿es malo tener una ofrenda? No, no es malo tener una ofrenda. ¿Sí? Aquí en este sentido de poner fotos, porque se ponen fotos de los seres queridos, eso no es malo, se puede hacer, pero el mensaje cristiano, ¿cuál es? Recordar a Cristo con la esperanza, ¿sí? No recordar esa foto de un ser querido que ya murió. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. No debemos de tener sí hacer la ofrenda, sí, pero con el pensamiento en Jesús. No recordar en una forma triste al familiar, sea quien sea, no tenerlo, recordarlo en una forma triste. ¿Por qué? Porque Jesús también se burló de la muerte. En otro sentido, la muerte es el maligno. El maligno creyó haber vencido a Jesús en la muerte, pero no. Jesús, al morir en la cruz y resucitar, triunfó el bien sobre el mal. ¿Sí? Entonces, la muerte, somos peregrinos de este mundo. La muerte es algo pasajero. Como dice esa canción que hacemos en la Eucaristía, ¿hay que morir para vivir? Sí. No hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque si creemos en Cristo, el creer en Cristo no es creerle, también creerle a Cristo, podemos estar con Él. Y el fundamento está en Juan 11:25. San Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabra de Dios. Aquí Jesús es claro lo que nos dice. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué? Porque a este mundo venimos a varias situaciones. Venimos a salvarnos. Y sabemos que tenemos que morir. Sabemos que muere el cuerpo, pero no el alma. Jesús, como dice en los evangelios, que Él se va, que Él se tiene que ir para irnos a reservar un lugar. ¿En dónde? En el cielo. Entonces,
El no creer en la resurrección es echar abajo el Evangelio de Jesús. Por eso, no temer a la muerte. Y como exhortación también, no le llores a tu difunto. ¿Por qué? Porque el difunto no llega a su destino. El hecho de que tú retengas a tu difunto porque le llores, ¿sí? Hay un momento de duelo que se tenga que vivir, sí. Jesús lo vivió en Juan 11:35, que no se va a dar lectura. Juan 11:35, cuando murió Lázaro, que su hermana Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tenemos que morir para vivir. Así que, como una exhortación, ya no sigas viviendo ni poniendo tus altares, porque es rendirle culto a un ídolo, a esos dioses falsos, como se pudo comprobar en las Sagradas Escrituras. Saben de antemano que no fueron palabras mías. Yo simplemente hice una exhortación de viva voz referente a todo esto, pero ¿no se leyó? Claro que sí. Entonces, de viva voz, nada más que hice yo comentarles esta situación. Espero que esta enseñanza, esta exhortación que yo les compartí o que les quise compartir a unos días antes de que hagamos esta situación, porque la gente va a seguir con sus altares, que sigamos difundiendo este mensaje de evangelizar, porque después de todo, después de haber recibido nuestro bautismo, tenemos ese compromiso de ir evangelizando a aquella persona que esté dispuesto a recibir el mensaje. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.